Venezuela totalmente militarizada. Esa es la orden que dio Maduro. El presidente de Venezuela dispuso el despliegue por tierra, mar y aire, que incluye casi 200.000 efectivos. La medida responde, según Caracas, a la presencia de buques y militares estadounidenses en el Caribe. Con este y más titulares, arrancamos. Nicolás Maduro lanzó una nueva fase del denominado Plan Independencia 200, que además de miles de efectivos incluye aviones de combate, sistemas de defensa y medios misilísticos en todo el país. Conectamos con Caracas para todos los detalles. En Estados Unidos, legisladores demócratas filtraron nuevos correos de Jeffrey Epstein que aseguran que Donald Trump habría pasado horas con una de las víctimas en la casa del millonario pederasta. La Casa Blanca lo califica como una maniobra política. Y además, expectativas poco alentadoras para la economía alemana, que crecerá solo un 0,2% este año, según expertos en la materia. La inflación y la incertidumbre por la política arancelaria de Trump, temas claves que desarrollaremos en breve con Belén Palancar en nuestra sección económica. Bienvenidos a DW Noticias, soy Leandro Fest, gracias por elegirnos. Aviones de combate, misiles y unos 200.000 soldados. Eso es, en pocas palabras, el despliegue militar que ordenó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien lanzó una nueva fase del llamado Plan Independencia 200, que implica la militarización en todo el país ante la presencia de buques y militares estadounidenses en el Caribe frente a las costas venezolanas, que el gobierno de Maduro considera que tiene como fin un cambio de régimen en Venezuela. La líder de la oposición, María Corina Machado, expresó este mismo miércoles que percibe horas decisivas, fueron sus palabras, para Venezuela, aunque también pidió por una transición pacífica mientras crece la tensión por la llegada del mayor portaaviones de Estados Unidos al Caribe. Venezuela se prepara para lo peor. El país está movilizando sus fuerzas en todo el territorio, incluyendo el ejército y una milicia civil, en ejercicios militares para enfrentar lo que califica como amenazas imperiales de Estados Unidos. Esto ocurre tras meses de ataques aéreos de Washington contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas en aguas internacionales, incluso cerca de Venezuela. En una señal de la escalada, el USS Gerald Ford, el portaaviones más grande del mundo, llegó a la región acompañado de su flota de buques y aviones de combate. El presidente venezolano Nicolás Maduro se mantiene desafiante y acusa a Washington de fabricar una guerra para sacarlo del poder. Si nos tocara como república, como pueblo, ir a la lucha armada para defender esta sagrada herencia de los libertadores y libertadoras, estar listos para ganar, para triunfar por el camino del patriotismo y la valentía. Y digo con todo un país: paz, paz, paz. Queremos paz, tendremos. Ante la máxima presión, máxima preparación. Las operaciones de Estados Unidos han generado preocupación internacional. Francia advierte sobre el riesgo de un conflicto a gran escala. Hemos observado con preocupación las recientes operaciones militares en el Caribe, porque Francia es una nación caribeña con territorios de ultramar que, por cierto, están en el frente de las rutas del narcotráfico, y porque esas operaciones militares no cumplen con el derecho internacional. Por ahora, tanto Venezuela como Estados Unidos se siguen movilizando, aumentando la tensión en el Caribe. Y queremos saber concretamente cómo está la situación sobre el terreno, y por eso conectamos inmediatamente con la periodista Elizabeth Hostos en Caracas. Elizabeth, Maduro ordena la militarización de todo el país por tierra, mar y aire. ¿Cómo se traduce esa orden en hechos concretos? Un saludo, Leandro, a ti y a tu audiencia. Sí, en efecto, la movilización de la Fuerza Armada Nacional, de los efectivos, están activos. De 135.000 funcionarios pasó a 200.000 funcionarios en pocas horas. Entonces cabe bien la pregunta, ¿de dónde salió casi 70.000 funcionarios activos de la Fuerza Armada Nacional? Si tomamos en cuenta que la inmigración venezolana de más de 9 millones de personas, la gran mayoría son hombres entre 18 y
40 años, según organismos de migración internacionales que han hecho la data. También esto implica la movilización de tropas de la Fuerza Armada Nacional hacia instalaciones eléctricas, petroleras e hídricas, de modo tal de proteger esos sectores estratégicos de la nación, según señalaba Maduro. Y también la activación de la Ley Orgánica de Defensa de la Patria de 22 artículos, Leandro. Elizabeth, en todo este contexto, ¿cómo es la situación de la oposición? Y te lo pregunto en dos sentidos, porque hubo más presión en las últimas horas por parte del chavismo, ¿se posicionó de alguna manera la oposición ante una eventual intervención militar por parte de Estados Unidos? Sí, la situación es bastante compleja y preocupante. Como bien señalabas al principio del reporte de María Corina Machado, respalda la acción de Trump en relación con combate al narcotráfico en el Caribe. Y también llevaba a una transición ordenada. De parte de la oposición más blanda, por decirlo de alguna manera, reconocida por Nicolás Maduro, rechazan esta posible o eventual incursión de los Estados Unidos, aunque hay otros sectores que tienen bastante escepticismo en cuanto a que se materialice algo concreto, como se planteó en otros momentos, en los años 70, por ejemplo, Leandro. Elizabeth, yo sé que es la siguiente una pregunta recurrente que te estamos preguntando casi a diario. Hablamos de la percepción de la sociedad sobre lo que está pasando, pero lo que cambia de ayer a hoy es que se ordenó una militarización total del país. ¿Cómo se está viviendo todo esto en las calles? Sí, realmente hay movilización en las principales ciudades del país, también en los estados de plataforma costera, son más de 2.000 kilómetros de extensión, y hay preocupación en la gente, por lo menos en la mañana de hoy, porque esta Ley Orgánica de Defensa de la Nación, sancionada anoche por la Asamblea Nacional y promulgada por Nicolás Maduro, no tiene elementos claros de difusión. Son 22 artículos que no se sabe qué va a pasar con órdenes de incorporación de civiles a la milicia o a la Fuerza Armada Nacional, y también esta ley tiene poderes plenos hacia el gobierno nacional y hacia la Fuerza Armada de incursionar en sectores civiles, en sectores controlados por la población. Entonces, por supuesto que hay preocupación mientras sube el tono de la declaración y de la acción entre Caracas y Washington, Leandro. Elizabeth Hostos, desde Caracas, muchas gracias. Y este miércoles también la Organización de Derechos Humanos Human Rights Watch publicó un informe sobre los abusos sufridos por migrantes venezolanos deportados por Estados Unidos y recluidos en el CECOT, la mega cárcel en El Salvador. Según la investigación, 252 venezolanos fueron recluidos durante 4 meses tras ser acusados sin pruebas por el gobierno del presidente Trump de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua. Los investigadores documentaron golpizas, abusos psicológicos, amenazas de muerte e incluso casos de violencia sexual. Casi la mitad de los detenidos no tenían antecedentes penales y algunos habían solicitado asilo en Estados Unidos. Durante su reclusión, los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador se negaron a informar a sus familiares y abogados sobre su paradero. Human Rights Watch asegura que al mantenerlos incomunicados, ambos gobiernos incurrieron en el delito de desaparición forzada. Graves denuncias de Human Rights Watch sobre torturas a venezolanos que fueron enviados desde Estados Unidos a la mega cárcel salvadoreña conocida como el CECOT y que también queremos abordar con la periodista Elizabeth Hostos en Caracas. Elizabeth, tras estas denuncias, ¿hasta dónde pretenden llegar ahora víctimas y familiares de estos abusos? Sí, Leandro, en este proceso fue fundamental la acción de los familiares de las víctimas, quienes identificaron por redes sociales a los detenidos. Mucha gente estuvo incomunicada durante bastante tiempo y se hizo una investigación a nivel internacional en cuanto a la data de los detenidos, que poco a poco se fue conociendo y, como bien señalabas, más de la mitad no tenía ningún tipo de conducta fuera de orden en otros países, no solamente en Estados Unidos, sino en Perú, Chile, Colombia, Bolivia, según se investigó. Y también los familiares de los detenidos que ya fueron deportados a Venezuela, 252 personas, crearon un comité de defensa de los detenidos en el CECOT y van a instancias internacionales como por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica para denunciar violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno de El Salvador. En todo caso, este tipo de situación está siendo coordinada por organismos de derechos humanos venezolanos junto con familiares y con víctimas de estas detenciones y desapariciones forzadas. Leandro.
Seguiremos estas denuncias de cerca y seguramente contaremos contigo, Elizabeth Hostos, desde Caracas. Muchísimas gracias. Y aquí en nuestros estudios se encuentra el periodista Luis Carlos Díaz, quien además es un gran luchador por los derechos humanos, que pasó por una difícil situación cuando fuiste detenido en 2019 por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, más conocido como el SEBIN. Hablábamos antes de torturas en la mega cárcel de El Salvador, pero también a usted le tocó pasar por una situación también similar de torturas en Venezuela y tiempo después aseguró que Venezuela es el país de América donde más se tortura a la gente. ¿Qué cambió desde que usted pasó por esa situación hasta ahora? Del año 19 hasta ahora se ha documentado la existencia de más casas clandestinas de tortura, como el lugar donde me llevaron, y la cantidad de presos políticos pasó de ser cercana a los 200 a superar los 2.500 en el postelectoral de 2024. Recordemos que Nicolás Maduro, al robarse las elecciones del 28 de julio, lo que hizo la siguiente semana fue detener a más de 150 personas cada día. Estas personas fueron desaparecidas y con los meses nos fuimos enterando, en la medida en la que salían o hablaban con sus familiares, que fueron muchos de ellos víctimas de torturas, de violencia sexual y otros crímenes. Y esto incluyó también a niños, niñas y adolescentes. Nicolás Maduro encarceló a más de 200 niños, niñas y adolescentes, y también extranjeros. En este momento Venezuela es el país de América, y me atrevería a decir también del hemisferio, que tiene más extranjeros presos como rehenes políticos. Eso incluye a 2 alemanes, por ejemplo, ya que estamos en Alemania, ciudadanos argentinos, ciudadanos de España, de Portugal, y vemos muy poca acción internacional sobre Venezuela. Esa es otra diferencia. En el año 2019, desde muchas instancias se presionó a Venezuela, y en el 2025 muchos países, por timidez, por miedo o por no tener suficientes herramientas, han decidido hacer silencio con lo que ocurre en Venezuela, incluso cuando afecta a sus ciudadanos. Más allá de la inacción internacional que usted comenta, ¿cómo cree que está trabajando la oposición para cambiar esta situación desde hace años, teniendo en cuenta, como decías, que Maduro se está aferrando al poder a pesar de unas elecciones que fueron ampliamente reconocidas como fraudulentas por la comunidad internacional? Lo más importante es que los venezolanos pudieron demostrar que de manera pacífica se organizaron, participaron en elecciones, las ganaron y demostraron su victoria. El mundo no lo ha acompañado. Por ejemplo, países como Colombia, México y Brasil han sido muy tímidos con esto, pero el testimonio de los venezolanos dentro y fuera ha sido poderoso. Tanto que después de haber pasado varias mesas de negociación que fueron robadas y frustradas por el chavismo, hasta los noruegos, que fueron los mediadores de la última mesa de negociación, deciden darle el Nobel de la Paz a María Corina Machado, líder de la oposición venezolana. Creo que eso te demuestra un poco el talante de la lucha que ha sido lo que ocurre en Venezuela y cómo se espera mucha más presión internacional, porque con la caja de herramientas de la democracia y la diplomacia parece que no ha sido suficiente. La situación en estos momentos en Venezuela es bastante delicada con este despliegue militar frente a las costas venezolanas. ¿Hay una esperanza, digamos, de un cambio de régimen en Venezuela o existe más un temor de un baño de sangre, de una situación de guerra sin precedentes en la región? Los venezolanos están hechos de esperanza y tienen más de 2 décadas luchando por un cambio que por el secuestro del Estado venezolano, que se ha hecho cada vez más criminal, ha sido imposible lograr. En este momento es que hay mucha más esperanza, pero al mismo tiempo hay un temor instalado que son las represalias del chavismo contra sus propios vecinos, la persecución interna y la censura. Hay periodistas como tú o como yo que solamente por decir que María Corina Machado se ganó el Nobel de la Paz fueron despedidos y hoy no pueden volver a su lugar de trabajo. Hay gente que está presa o ha sido torturada solamente porque en su WhatsApp tenían un meme de un político venezolano. Ese tipo de causas de terrorismo de Estado hace que la gente aguarde, que la gente espere, pero también que sufra mucho. Lo del baño de sangre lo hemos vivido. En 2017 el gobierno asesinó casi un manifestante por día durante 4 meses y los venezolanos protestaron hasta que no pudieron hacerlo más, y eso también creo que deja testimonio de cómo hemos querido hacer un cambio. Ahora, como defensor de derechos humanos, ¿cómo considera lo que la ONU denomina como ejecuciones extrajudiciales en el mar frente a las costas venezolanas? Brevemente. Lo bueno de los derechos humanos es que tienen estándares, son claros, y una violación o un exceso del derecho internacional se tiene que denunciar. Este tipo de acciones, además, están documentadas. Ahora, lo que esperamos es que en nombre de eso no se borre, no se blanquee a la dictadura de Nicolás Maduro. Y eso es, creo que con lo que los venezolanos estamos lidiando. La hipocresía actual de cómo mucha gente, solamente porque es crítica
política de Estados Unidos o de Donald Trump está terminando por apoyar a Nicolás Maduro y condenar a los venezolanos a más años de sufrimiento. Luis Carlos Díaz, periodista y activista por los derechos humanos, un placer haberte tenido en el estudio. Gracias a ti. Y en Perú, al menos 37 personas murieron y otras 24 resultaron heridas tras la caída de un autobús interprovincial a un abismo de más de 200 metros en la región de Arequipa, al sur del país. El siniestro ocurrió en la madrugada de este miércoles a la altura del kilómetro 780 de la carretera Panamericana Sur, una de las principales rutas que conectan regiones costeras del Perú. Según informaron medios locales, el accidente se produjo luego de que el vehículo chocara frontalmente contra una camioneta antes de precipitarse al vacío. Y este domingo hay elecciones en Chile y vamos con el tono económico de esta noticia. Así es, Leandro, vamos con elecciones. Este domingo, como dices, Chile celebra elecciones presidenciales. 8 candidatos se postulan para suceder al presidente Gabriel Boric. Los temas que han dominado esta campaña son la delincuencia, el crimen organizado, la inmigración, pero también la economía. Con un PIB que creció por encima de los 2 puntos en 2024, los candidatos proponen medidas muy distintas para impulsar la actividad. El empleo es un tema central, con una tasa de informalidad del 26% y 8 puntos de desempleo. La representante del oficialismo, la progresista Janet Jara, propone subir el salario mínimo a unos $800 al tipo de cambio actual. Por su parte, los candidatos de derecha, José Antonio Caz, Johannes Kaiser y Evelyn Mathieu, quieren implementar ajustes para reducir el déficit fiscal que rozó los 3 puntos en 2024. Por su parte, Caz propone un recorte de 6.000 millones de dólares en 18 meses. Para hablar sobre el contexto económico de Chile de cara a las elecciones del domingo, tenemos a la economista y académica de la Universidad San Sebastián, Michelle Labé-Cid, en Santiago de Chile. Gracias por estar con nosotros. En primer lugar, persisten desafíos significativos como un bajo crecimiento de la productividad y dificultades económicas en los hogares, donde muchos se enfrentan a deudas y al alza de precios en servicios básicos. Se habla, de hecho, de un estancamiento. ¿Cuál es la estrategia de los candidatos para reactivar la economía chilena? Tú lo has descrito muy bien, muchas gracias, Belén. Lo has descrito muy bien. La prioridad es la seguridad y yo te diría que la segunda prioridad que han puesto los candidatos en general es la economía, porque justamente llevamos desde el año 2014 aproximadamente un estancamiento que nos lleva a un crecimiento promedio de aproximadamente 2% y que obviamente ha implicado una caída en el empleo y en los ingresos de las familias. Ahora, para reactivar el crecimiento económico, los candidatos tienen enfoques, prioridades y formas bien distintas. Y me voy a referir a la candidata de la izquierda, Janet Jara, que es militante comunista, pero representa a centroizquierda, pero principalmente a la izquierda. Ella habla de incrementar la inversión pública. Todos hablan de aumentar la inversión, pero su prioridad es la inversión pública y también habla de preocuparse de las cuentas fiscales, porque es necesario en un país para que la inversión genere frutos, pero ella habla de consolidación fiscal y para lograr la consolidación fiscal no se niega a incrementar los impuestos. Por otro lado, los candidatos de la derecha y centro-derecha, estamos hablando del candidato Caz, el candidato Kaiser y la candidata Mathieu, hablan de reactivar la inversión y agilizar los permisos para poder implementar los proyectos, pero lo hacen a través de bajas de impuestos corporativos, que hoy día Chile tiene una tasa de impuesto corporativo de 27% versus un 23,5% que tiene la OECD. Hablan de austeridad fiscal, o sea, como están hablando de bajar impuestos, necesitan bajar el gasto y de ese modo, con la austeridad fiscal, con la baja de impuestos y con programas para que las inversiones de largo plazo tengan asegurada una tasa de impuesto en el largo plazo, incentivar la inversión de largo plazo, además de algunos proyectos de concesiones para aumentar la inversión pública. Y señora Labé, de forma breve, la pobreza sigue siendo un desafío estructural. ¿Qué políticas específicas proponen los candidatos para erradicarla? Bueno, ahí las
propuestas son bien distintas. Mientras Janet Jara habla de expandir los beneficios sociales, de regular los precios de bienes y servicios, por el lado de los candidatos de derecha se habla de creación de empleo, de flexibilización de empleo y de reenfocar el gasto fiscal desde la burocracia y gasto político a programas sociales. Señora Lave, muchas gracias por esta conexión. Gracias a ustedes. Y seguimos con otro tema del día, ahora en Estados Unidos. Sí, uno de nuestros titulares. Documentos filtrados este miércoles por legisladores demócratas revelan conversaciones de Jeffrey Epstein, el fallecido magnate y delincuente sexual estadounidense, donde este insinuaba que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaba al tanto de sus abusos. Se trata de 3 correos electrónicos escritos entre 2011 y 2019 entre Epstein y otros 2 personajes ligados tanto a él como al actual presidente estadounidense. En el primero de ellos, Epstein afirma que una de las víctimas pasó horas en su casa con Trump. El segundo correo electrónico también hace referencia a supuestas estadías de Trump en el apartamento de Epstein. Y el tercero menciona que Trump le pidió a Epstein renunciar a la membresía de uno de sus resorts. Trump y la Casa Blanca han reaccionado diciendo que la filtración es un intento de los demócratas para desviar la atención. Vamos ahora con la persona indicada para ampliar toda esta información y es el periodista José Díaz Briceño en Washington. José, un correo en el que Epstein asegura que Trump habría pasado horas con una de las víctimas de pederastia del multimillonario. ¿Por qué sale a la luz todo esto precisamente en este momento? Sí, este último episodio de la saga Epstein aquí en Estados Unidos tiene su origen en julio de este año, cuando el diario The Wall Street Journal publicó una serie de cartas de felicitación contenidas en un libro en 2003 hacia Epstein, en el que figuraba la firma del presidente Donald Trump, entonces un conocido de él. A partir de entonces, legisladores empezaron a cuestionar a los administradores de la herencia de Jeffrey Epstein, que como sabemos falleció de suicidio en una prisión, y solicitándoles inmediatamente entregaran el resto de los documentos que acompañarían en principio a este libro de felicitaciones. Hoy los republicanos en el Comité de Vigilancia dieron a conocer que son más de 20,000 documentos los que fueron entregados por los administradores de la herencia, pero los demócratas pues empezaron a buscar y hurgando encontraron que al menos en 3 documentos de ellos aparece el nombre de Donald Trump. Obviamente esto ha sido acusado por los republicanos de escoger únicamente, pero ahí están los documentos ya en la página de la Cámara de Representantes. José, el tema Epstein, sabemos, genera mucha fricción en el movimiento MAGA que impulsó a Trump a la presidencia. ¿Cómo está reaccionando a este nuevo capítulo de la trama Epstein? Así es, el caso Epstein representa para muchos en la órbita trumpista y en el movimiento MAGA como un ejemplo de falta de transparencia y de el establecimiento de la política, los negocios y el entretenimiento en Estados Unidos, ocultando verdades o mentiras de políticos. Hay que decir que es por eso que el movimiento está prácticamente dividido, incluyendo los propios miembros del gabinete del presidente Trump, personajes tan importantes como Pam Bondi o el director del FBI, quien aseguran que ya no existen nada más de documentos disponibles para compartir con el público. Por otro lado, hay personajes tan importantes como Steve Bannon dentro del movimiento MAGA que dicen que básicamente es una muestra de cómo el Estado profundo está deteniendo la verdad en este caso. Y sin embargo, hay que decir, muy pronto se tendrá una votación en la Cámara Baja para que podría forzar al Departamento de Justicia a develar documentos del caso Epstein, y es apoyado por al menos 4 republicanos, lo que muestra la división. José Díaz Briceño desde Washington con un capítulo más de la trama Epstein que salpica al presidente de los Estados Unidos. Muchas gracias. Y más noticias relacionadas con el presidente de los Estados Unidos. Donald Trump ha pedido este miércoles formalmente al presidente israelí Isaac Herzog que se indulte a Benjamín Netanyahu, quien está siendo juzgado por 3 casos de corrupción en Israel. El primer ministro israelí comparece regularmente a 3 procesos judiciales en los que aún no se ha dictado sentencia. Trump ya le había hecho la misma petición a Herzog durante su visita a Israel
hace un mes. No es la primera vez que Trump interfiere directamente en asuntos internos de un país extranjero, como sucedió en Brasil durante el juicio a Jair Bolsonaro en julio pasado. En Ucrania, los ministros de Justicia German Galushenko y de Energía Svitlana Grinchuk dimitieron este miércoles poco después de que el presidente Volodymyr Zelensky pidiera su renuncia por sospechas de corrupción en el sector energético. La primera ministra Yulia Svidirenko declaró que la decisión se tomó en una reunión de gabinete el miércoles por la mañana. El presunto autor intelectual de orquestar una trama de desvío de fondos de un valor de $100 millones sería un aliado clave de Zelensky. El escándalo de corrupción sucede precisamente cuando la infraestructura energética es bombardeada a diario por Rusia. Cajas fuertes y maletines repletos de dinero en efectivo fueron incautados como parte de un presunto plan de soborno de $100 millones. La Oficina Anticorrupción de Ucrania investiga el rol que pudo haber desempeñado en la trama el ahora exministro de Justicia, German Galushenko, aquí a la izquierda, en imágenes de archivo, cuando desempeñaba el cargo de ministro de Energía. Los implicados habrían recibido sobornos durante la construcción de estructuras protectoras alrededor de las instalaciones energéticas para protegerlas de los ataques aéreos rusos. El presunto autor intelectual, el empresario Timur Mindish, quien ya habría huido del país, es un ex socio del presidente Volodymyr Zelensky. La fiscalía ha detenido a 5 personas e identificado a 7 sospechosos, entre los que se encuentran empleados del Ministerio de Energía. El gobierno de Ucrania se muestra sensible ante las acusaciones de corrupción por temor a que puedan socavar el apoyo internacional en la guerra contra Rusia. En primer lugar, debe haber la máxima transparencia en el sector energético, en todos los procesos sin excepción. Apoyo todas las investigaciones realizadas por los organismos que hacen cumplir la ley, por los organismos anticorrupción. Creo que el ministro de Justicia y la ministra de Energía no pueden permanecer en sus cargos. También es una cuestión de confianza. Si hay acusaciones, deben responderse. El caso es especialmente amargo para los ucranianos, pues Rusia continúa atacando las infraestructuras energéticas y de calefacción, lo que provoca apagones generalizados a medida que se acerca el invierno. Y desde el invierno de acá de Berlín, esto es todo por el momento, pero ya saben que pueden ampliar todos estos temas y más en nuestras redes sociales. Estamos en otoño en realidad. Y todo gracias a un grupo de colegas que trabajan las 24 horas para ustedes. En nombre de ese equipo me despido. Hasta la próxima edición de DW Noticias.